si no trabajo, y si trabajo me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan, ay, siempre me matan. Hay una frase que escuchamos desde chiquitos, tanto en la boca de nuestros padres, de nuestras madres, que nos habla de la cultura del trabajo. Acá lo que hace falta es cultura del trabajo, nos decían, y seguramente muchos de nosotros, de nosotras, empezamos a trabajar, a transitar toda nuestra vida laboral, podría decirse, con esa idea. Sin embargo, queridas amigas, queridos amigos, las cosas no siempre son lo que parecen. Así que en este espacio, en el que, como muchos ya saben, nos hemos empecinado en demoler un montón de frases hechas, hoy nos vamos a ocupar de este tema. Y para eso lo invitamos al compañero Osvaldo a ver si juntos podemos entender mejor de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola Marcelo, la verdad que estoy muy bien. Buenísimo, buenísimo. Me gustaría para arrancar meternos en una pregunta que puede sonar obvia, si querés, algo que inclusive podría pensarse que tiene una respuesta sencilla, que todos conocemos, pero que si escarbamos un poquito tiene sus bemoles, como diría mi abuela. ¿Qué es el trabajo, Osvaldo? Antes de eso, yo quisiera hablar un poquito porque la frase dice cultura del trabajo, ¿no es cierto, Así Marcelo? es. Bueno, yo quisiera definir un poquito desde mi punto de vista lo del tema de cultura. Bien. Cultura es toda la creación social, tanto material como la destinada al espíritu, podríamos decir, que se va formando en determinadas sociedades, ¿no? Las sociedades van cambiando, obviamente, de acuerdo a la historia de la humanidad. Uh-huh. Y luego, ya metiéndonos en la pregunta que hiciste, que es el trabajo es el que produce todas estas creaciones. El trabajo es la actividad social que vincula al ser humano con el resto de la naturaleza. Y mediante esta vinculación se transforma la naturaleza. Ahora, la naturaleza se va transformando a imagen y semejanza del ser humano. Claro. Con el transcurso del tiempo, el ser humano va dominando aspectos de la naturaleza. Ahora, al modificar la naturaleza, también se va modificando el ser humano en una espiral permanente y ascendente. No es lo mismo el ser humano del pasado que el ser humano de hoy. Tal cual. Esa transformación va generando cultura social, que también va creciendo sin límite. El único límite es la vida del ser humano. Con el trabajo, el ser humano no solamente fue creando los medios para producir y satisfacer sus necesidades más elementales, los alimentos, lugar donde cobijarse, etcétera, sino que al obtener esos medios y esos frutos, los fue compartiendo colectivamente, porque el origen, digamos, desde la aparición del ser humano, hace unos 150, 160 mil años, el trabajo y la producción, o sea, la industria, así como los frutos generados por esa industria, fueron todos sociales. Es decir, pertenecían a los grupos que trabajaban en aquellos momentos y más adelante fueron perteneciendo a sociedades ya más complejas que se fueron desarrollando, ¿no? Claro. Todos esos productos de origen social, porque se trabajaba en comunidad, y de disfrute social, en un momento determinado de la historia, y no lo vamos a desarrollar acá, pero en un momento determinado de la historia aparece la propiedad privada. Se privatizan esos medios de producción, es decir, la gente que tenía
el fruto social, el fruto, digamos, de lo que se creaba, ya no era de toda la sociedad, sino que sobre esos frutos se ejercía la potestad, un grupo determinado, ejercía la potestad de distribuirlos y de administrarlos. Y con el tiempo se fueron desarrollando esa propiedad privada hasta convertirse en la propiedad privada de todos los medios de producción, que es la que tenemos hoy. Eso pasó hace más o menos, es decir, el origen de la propiedad privada hace más o menos entre 7.000 y 8.000 años. Vos fijate, 160.000 años de existencia del ser humano y hace 7.000 a 8.000 años se genera esa propiedad privada. Quiere decir que vivimos 150.000 años, en números redondos, sin propiedad privada. Cosa que parece impensado, ¿no? Hoy, digo. Sí, parece impensado, pero la mayoría del tiempo en que existió el ser humano no había propiedad privada. Claro. Ahora, con esa propiedad privada nace la división en clases de la sociedad. O sea que desde hace más o menos unos 7.000, 8.000 años hay clases sociales. ¿Cómo se dividen esas clases sociales? Los que trabajan y los que no trabajan. En un principio, en las primeras sociedades divididas en clases, como la esclavista, por ejemplo, estaban los esclavos, que eran los que trabajaban. Luego en la sociedad feudal, los siervos, y en la sociedad capitalista, los proletarios. Y la sociedad que vivía del trabajo de esta gente, en la sociedad esclavista, eran los esclavistas, precisamente. En la sociedad feudal, los señores feudales, nobles y reyes. Y en la sociedad actual, la burguesía. La burguesía son los poseedores de todos los medios de producción, quien impone las decisiones sobre qué se produce, para qué se produce y a dónde va destinada esa producción. Evidentemente, la sociedad argentina actual, nuestro país, digamos, no está ajeno a esto que describís, como tampoco lo están el resto de los países en el mundo capitalista, ¿verdad? No, claro, Marcelo, totalmente. Hoy tenemos ese tipo de sociedad donde tenemos la burguesía, que es una clase parasitaria, y tenemos el proletariado, que es el que produce todas las transformaciones sociales y trabaja. Y en el medio hay sectores que le llamamos sectores medios, pero todos ellos dependen de fundamentalmente la clase que no trabaja, la que se apropia de toda esa riqueza. El capitalismo tiene esa clase que trabaja y la clase que no trabaja es la burguesía. Sería interesante concluir o preguntarnos, si querés, ¿quiénes son los que transforman la sociedad entonces? Precisamente te decía que el proletariado es el que genera toda la cantidad de bienes materiales existentes, también el que realiza una serie de actividades que hoy la denominamos servicios, y decir, gente que está totalmente excluida de la posibilidad de tener medios de producción propios que le permitan vivir. Es más, Marcelo, ni siquiera si un grupo humano dijera, bueno, yo desisto de vivir en esta sociedad, voy a vivir de la caza y de la pesca, ni siquiera lo podría hacer. Primero, porque no tendría terreno donde poder hacerlo. Y después, que tampoco podría pescar o cazar libremente porque hay reglamentaciones que se lo impedirían. Es decir, no hay posibilidades para los que transforman la naturaleza de tener una propiedad sobre medios para poder subsistir. Es decir, que durante la historia se fue sacando los medios de producción de las manos de quienes producen. Fíjate vos, Claro. lo absurdo de esa situación. Pensando sobre lo que decís, una de las cosas que se me vienen a la cabeza justamente es que este mismo, digamos, sistema de producción reproduce, digamos, permanentemente las cadenas económicas, sociales, ideológicas,
que someten al conjunto de la clase trabajadora a la subordinación justamente de esa clase burguesa parasitaria que vos definís, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Se va generando una cultura impuesta por ese mecanismo. Por eso nosotros decimos que en la sociedad actual la cultura impuesta es la de la burguesía. Tal cual. Ahora, dicho esto, centrémonos en la frase hecha que hoy nos convoca, ¿no? O sea, ¿de dónde sale la idea esa que se machaca permanentemente sobre que debe haber cultura del trabajo, digamos? ¿Y cuál es la razón? Vos fíjate, Marcelo, con la pequeña síntesis que hicimos anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Esa clase burguesa, que es la que tiene todos los medios a su disposición, lo producido por ese trabajo llevado adelante por el proletariado y las capas medias, quiere sostener esta forma de organización de la sociedad. Quiere sostener esta forma de producción de la sociedad, quiere sostener estos privilegios. Y eso lo hace desde las estructuras e instituciones estatales. Entonces, ellos que tienen la cultura del parasitismo, inculca la idea de que hay que tener cultura del trabajo porque les viene como anillo al dedo para infundir al proletariado y al resto de la sociedad que se necesita trabajar y que trabajar es muy importante. ¿Para quién? Para ellos. Esto es parte de la dominación que esa burguesía en el poder genera al resto de la sociedad. El que no trabaja, para la burguesía, ¿no? El que no trabaja no sirve. Pero contradictoriamente, en la medida en que se van enriqueciendo y concentrando el capital sobre capital y más capital, van expulsando trabajadores. Claro. Y a esos trabajadores que expulsan los estigmatizan, señalándolos como vagos, atorrantes, etc. Este no quiere trabajar. No, lo expulsaron. No es que no quiere trabajar, los expulsaron. Y claro, cuando eso se da por generación en generación, la gente no conoce otra vida que no sea la de pedir al Estado los medios para poder subsistir, porque sabe que el Estado los tiene, los puede proveer. Otro tema, esa concentración hace que las exigencias del trabajo para la producción se vayan intensificando y con ella los ritmos de producción. Y nunca el proletariado sale de la situación de dependencia y subordinación a la burguesía. Entonces, el trabajo para el trabajador no es creativo, porque es un trabajo que realiza para otro, es un trabajo ajeno, porque el producto no le pertenece. Por ejemplo, en una fábrica de automotores, Marcelo, ¿Sí? se producen autos cada 1 minuto y medio, ¿no? A lo mejor hay trabajando 4.000 obreros. ¿Para quiénes son esos trabajadores? ¿Para esos obreros? ¿Para esos autos? ¿Para esos obreros? ¿Para sus familias? ¿Para los obreros de otros lugares? No, es para que la burguesía los pueda vender y obtener ganancias. Entonces el trabajo es ajeno. ¿Qué es lo que siente el obrero? El obrero se siente libre cuando deja de trabajar. Entonces, el trabajo que hace para el ajeno, para el burgués, no le aporta a ese obrero crecimiento en su persona, crecimiento en su espíritu, crecimiento, desarrollo como persona, humano. No. Siempre lo mantiene en el mismo estatus. En el mejor de los casos le proporciona, digamos, recursos para obtener alimentos, digamos, y alguna cosita más para vivir, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, alimentos, ponele que le proporcione un medio de movilidad, que puede ser una bicicleta, una moto, un auto, lo que sea. Le puede proporcionar el alquilar alguna vivienda, le puede proporcionar el construirse o comprar una vivienda con un sacrificio de decenas de años, lo que sea. O sea, lo necesario para vivir, pero no le genera ninguna otra satisfacción.
La vida de disfrute comienza cuando se va del trabajo. Todo lo contrario de lo que era el trabajo antes de la división en clases. El trabajo era la combinación de la actividad de transformación de la naturaleza con la creación y el arte que estaba incorporado al mismo trabajo. Es decir, que el ser humano, cuando transformaba la naturaleza, se transformaba a sí mismo y se engrandecía como ser humano. Era la herramienta para desarrollar todas sus potencialidades. Ahora, en base a esto que decís, ¿no? Lo que se me viene a la cabeza y probablemente nuestros oyentes podrían preguntarse perfectamente si puede existir una cultura emergente, digamos, entre comillas, distinta a esta cultura impuesta por la burguesía en relación al trabajo y en relación a todas sus concepciones ideológicas, ¿no? Fíjate vos, Marcelo, que la misma burguesía, al organizar la producción con el tiempo, ¿no es cierto? Porque se fue desarrollando, al organizar la producción, al generar la organización social actual, necesita que la producción sea social. Y eso es contradictorio con el tema de la propiedad privada. El obrero, al producir un auto entre 4.000 personas, sabe que toda la producción en general se hace colectivamente. Claro. Y primero intuitivamente y con el tiempo va tomando conciencia de eso, aunque no lo haga muy consciente desde el aspecto de una planificación o lo que pudiera ser, pero intuitivamente sabe que la actividad grupal es la que le lleva a obtener sus frutos. Entonces, el mismo proletario, y cuando hablamos de proletario no hablamos solamente del obrero, sino de todas las personas que no tienen medios de producción y tienen que vender su fuerza de trabajo para subsistir, va generando esa conciencia, digamos, y se va desarrollando una cultura opuesta a la cultura burguesa. Entonces podemos decir que en nuestra sociedad también hay una cultura emergente que es la cultura proletaria. Por un lado están esas bases materiales que te decía, ¿no? La organización de la producción con base en la producción social. Y la cultura que se va generando, que es una cultura basada en el trabajo propio, aunque los frutos no sean propios, se va oponiendo a la cultura parasitaria que cada vez va en descomposición de parte de la burguesía. La burguesía justamente no tiene cultura del trabajo. No, no, es cultura parasitaria, vive del trabajo ajeno. Es una cultura decadente, porque aparte la forma de organización ya no soporta esa contradicción entre la producción social y esa apropiación individual. Entonces es una cultura decadente que permanentemente al principio generaba crisis cíclicas y hoy está en una crisis permanente, en una crisis estructural. Está claro que de lo que nos estás contando y para ir cerrando, digamos, este capítulo, la cultura proletaria es otra cosa muy diferente a lo que nos quiere vender la burguesía, ¿verdad? Tal cual, Marcelo. Lo que sí, en la medida en que el proletariado no cobre conciencia del poder que tiene en el sentido de que somos los que producimos, los que generamos todo lo que existe en nuestro país y en la faz de la tierra, es muy importante acá el papel que le corresponde a los revolucionarios de meter este concepto científico marxista que puede ayudar a emancipar al proletariado de todo lo que es esta terrible carga del trabajo asalariado que se hace para el burgués. Y esto le va a ayudar, esta toma de conciencia, que es un deber indelegable de los revolucionarios llevarlo al proletariado y a los trabajadores en general,
que es la parte que va a ayudar a liberarse definitivamente del yugo del trabajo enajenado, ¿no? Es decir, el trabajo para otro, para poder trabajar en sociedad, para poder disfrutar los productos del trabajo en sociedad y poder crecer como seres humanos. Es decir, trabajar, convertir el trabajo social colectivo en la actividad más importante del ser humano para su desarrollo intelectual, emotivo, espiritual, y con un estrecho vínculo y respeto respecto del resto de la naturaleza, porque el ser humano también es parte de la naturaleza, pero hay que respetar y tratar de recomponer la situación terrible que está viviendo el resto de la naturaleza por esta forma de producción capitalista enajenada para las mayorías de la población. Bueno, muy bien, Osvaldo, muy claro. Te comprometemos para alguna otra oportunidad. Gracias por este rato y hasta la próxima. Gracias, Marcelo, a vos, y estoy siempre a disposición. Muy bien, hasta acá llegamos por hoy con esta nueva entrega de Demoliendo Frases Hechas. Muchas gracias. Y a vos, que estás ahí del otro lado escuchando, si te gustó, compartilo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y bueno, ahora también a nuestros podcasts. Y no dejes de visitar nuestra página web, prtarg.com.ar, y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.